Aprendiseñantes presenta Heidi y Pedro, de Charles Triton. Capítulo 17. Los aldeanos se amotinan. Chell pasó la noche en la habitación de la casa del doctor, donde había tomado la imagen de las flores que había intentado copiar. Pero esta vez, cuando el doctor entró, no trató de esconder lo que estaba haciendo. Estaba atareado, copiando el cuadrito en la parte de atrás de un papel de envolver. El doctor le dio una hoja grande de papel blanco y 2 lápices con buena punta. Después, tomando el cuadrito de la pared, lo ubicó convenientemente en la mesa, delante del artista. Ahí tienes, puedes trabajar todo el día si quieres. No necesitas ir a la escuela todavía, pero antes de hacer una mancha en ese papel, vete a la fuente con Brígida y ella te mostrará cómo debes hacer para lavarte. Chell contempló en silencio por un momento sus elementos de trabajo y después recordó. Gracias, dijo, y salió corriendo para cumplir con la orden. Después de la hora de la escuela, Heidi pasó por la casa para ver cómo iba todo, pero se quedó muy poco rato. Quería ver al encargado cuanto antes. Salía el hombre del establo cuando la maestra llegó a la casa. ¿Cómo anda, jilguero?, le preguntó. Desde hace varios días parece más animada a pesar de su pata rota, replicó el encargado. Ah, es un animalito muy inteligente, una maravilla. Es muy distinta de las otras. No hubiera querido deshacerme de ella por nada. Pero hay algo que observé cuando se rompió la pata y que no he podido comprender. Ahora da mucha más leche que antes, pero la leche no es la misma. Ya no tiene el delicado sabor que tenía. A Heidi no le pareció el momento propicio para resolver aquel misterio, aunque para ella el caso era completamente claro. Tenía otras cosas de qué hablar con el encargado. El doctor ha llevado a Chell a vivir con él, comenzó, y yo he venido a pedir que me haga un cambio en la escuela para que nadie tenga miedo de regresar a las clases. Será muy sencillo. Deseo que saque esas tablas que clausuran la ventana del armario y que reponga el vidrio que había antes. El encargado se quedó tieso como una estaca y miró a Heidi como si la joven estuviera hablando en un idioma desconocido para él. Pasaron varios segundos antes de que recuperara la voz, pero cuando lo hizo, sorprendió a Heidi por la vehemencia que puso en la respuesta. Yo he venido sosteniendo desde que comenzó este curso escolar que era inútil traer una maestra, una mujer como maestra. Pero yo mismo, no concebí que las cosas pudieran ser tan malas como para llegar a esto. ¿Usted se supone que me he tomado el trabajo de armar un cuarto oscuro en la escuela para ir ahora a deshacerlo? ¿Y todo por qué? Para que el peor de todos los alumnos, un vagabundo conocido en varias millas a la redonda, no tenga miedo de volver a la escuela. Un inútil que no sirve para nada más que para lastimar a las cabras. ¿Tendremos que reformar la escuela para él? Ah, sí, sí. Estaba tan excitado que sus manos volaban por el aire mientras vociferaba. Tanto odio, tamaño prejuicio, parecían casi increíbles a Heidi, a quien asistía la seguridad de que lo que el chico necesitaba era precisamente cariño. Acerca de Chell no diré nada, replicó. Usted tiene ideas preconcebidas a tal punto que jamás las podré cambiar con simples palabras. Chell habrá de mostrarle a usted de lo que es capaz y eso será mucho más efectivo. En cuanto a mi pedido, no tiene nada de extraordinario. El cuarto oscuro está allí y no hay una sola madre en Dorfli a quien no le gustaría verlo transformado nuevamente en armario. Si usted se rehúsa a hacerlo, entonces
ya se puede ir buscando a otra persona que venga a enseñar en su escuela. Yo no deseo ser responsable de un sistema de enseñanza basado en el miedo. Inmediatamente, la pequeña Nani, que no había perdido una sola palabra de la conversación de la maestra y su padre, corrió todo lo que le permitían sus piernecitas hasta la casa más próxima. Germain, Germain, apúrate, ven pronto, gritó a su amiga, que estaba atareada ayudando a su madre en la cocina. Germain llegó corriendo, mientras se secaba las manos. ¡La maestra se va! ¿Qué haremos?, gimió Nani en medio de su angustia. ¿Qué dices? ¿Es que no hacemos todo lo que ella quiere que hagamos? ¿Acaso no adoramos las clases de costura y de arte? ¿Por qué quiere irse?, preguntó Germain. Porque papá clavó las tablas del cuarto oscuro y no quiere sacarlas, gritó Nani corriendo hacia la casa siguiente. También Germain corrió a llevar la nueva terrible. Por la noche, toda la aldea sabía que Heidi quería irse, aunque nadie sabía por qué. Porque el encargado clavó las tablas en la ventana. Era lo único que podían repetir. Cuando todas las aldeanas hubieron terminado su faena diaria, encontrándose más o menos afectadas por la noticia, se echaron al camino, dirigiéndose a casa del encargado. Cuando éste vio aquella muchedumbre subiendo por la montaña, salió fuera a su vez, pensando que Chell habría hecho otra de las suyas y que la aldea se encontraba en armas una vez más. Pero lo que oyó fue algo distinto. Las mujeres lo atacaron agriamente y le preguntaban por qué hacía que Heidi se fuera de la escuela. Si Heidi pedía alguna cosa extraordinaria es porque tendría sus razones. Ellas, las madres, conocían mejor que nadie las ventajas que la presencia de la nueva maestra había proporcionado a la aldea, y no iban a permitir que nadie quisiera imponer la idea de que Heidi se fuese. A su turno, llegaron los hombres, uno tras otro, para ver qué sucedía. El criterio de ellos era el mismo. ¿Por qué permitir que una persona tan buena y tan dedicada a su labor abandonara la escuela? Desde que Heidi enseñaba en la escuela de Dorfli, todo parecía haber cambiado para bien. La escuela apenas se reconocía, tan prolija, tan limpia como la tenía. Los chicos andaban limpios, se portaban bien y rara vez tenían escaramuzas. No, ellos tampoco estaban de acuerdo con que la nueva maestra se fuese. ¿Qué significaba eso de que la ventana había sido clausurada? Cuando por fin se le permitió explicarse al encargado, éste dijo que la cosa en sí no tenía ninguna dificultad. Se trataba sencillamente de sacar unas tablas, poner un vidrio y transformar un cuarto oscuro en un armario para la ropa de los escolares. Pero lo que no era admisible era que la maestra hubiera tomado tan categóricamente el partido de aquel vagabundo de Chell a tal punto que había convencido al doctor para que lo adoptara y lo llevase a vivir con él. Por todas partes se oyeron exclamaciones de sorpresa. Los aldeanos pensaron en principio que Heidi debía haber pedido algo irrazonable, pero esto era no solo razonable, sino justo y correcto. Y en cuanto al hecho de que Heidi hubiera tomado a Chell por su cuenta, demostraba que la chica no era débil de carácter. Allí mismo, todos se ofrecieron a ayudar en lo que correspondía a las alteraciones a hacerse en la escuela. El encargado fue completamente derrotado. Tengo que admitir que ella tiene razón en muchas cosas y es una buena muchacha,
Pero ese inútil. Va, ya verán, gruñó, volviéndose hacia su casa. Varias semanas más tarde, cuando los chicos llegaron a la escuela como de costumbre, vieron a un muchachito muy bien vestido, sentado junto a la ventana, frente a un pupitre dibujando. Estaba copiando un cuadrito con hermosos colores y tenía la cabeza inclinada sobre su trabajo. Debe ser un artista para ser capaz de copiar ese cuadro, murmuró una de las niñas mientras se deslizaba en su banco. El chico estaba tan dedicado a su labor que no miró ni a izquierda ni a derecha, de modo que ninguno pudo verle la cara. Pero de pronto los agudos ojos de Germain descubrieron algo y se inclinó hacia el oído de su compañera para susurrar. ¡Es Chell! Mira, te apuesto cualquier cosa que es Chell. No es Chell, replicó Nanny. Mi padre dijo hoy mismo que ya veríamos qué inutilidad sería ese chico con todo el tiempo que hace que no viene a la escuela. ¡Es Chell!, declaró obstinada Germain. Cuando terminó la clase, la niña se detuvo en su camino y miró hacia atrás justamente cuando el chico levantaba la cabeza. Tenía zapatos nuevos, brillosos, una camisa blanca y un traje que estaba tan prolijo y era tan bueno como el mejor de los que se veían en los días domingos por la aldea. Y era Chell. Germain lo reconoció enseguida, pero la verdad es que tenía la expresión completamente cambiada. Germain le dedicó una mirada más y después salió corriendo para anunciar el milagro a todas las compañeras que la esperaban en el patio de la escuela. Ninguno de los chicos se quedó charlando o jugando por el camino ese día. Todos corrieron a sus casas para llevar la noticia. Por espacio de 4 semanas, Chell, encendido de entusiasmo, había trabajado bajo la experta dirección del doctor Revaux. Hizo tales progresos que hasta Heidi y Pedro, que habían depositado gran confianza en sus posibilidades, se sintieron sorprendidos. Pero durante todo aquel tiempo, el doctor lo había mantenido alejado de los otros chicos, primero para observarlo y llegar a conocerlo bien antes de que retomara su lugar en la escuela, y en segundo lugar, porque no quería que apareciera en público nada del vicio de Chell, sino que deseaba que la aldea conociera a un Chell absolutamente transformado. En esa época, Heidi volvió muy a menudo a la caverna de Chell, donde con sus espléndidos materiales de color le ayudó al chico a copiar las encantadoras flores que crecían allí, en el lugar que ella y Pedro habían decidido llamar el Jardín Encantado. Mientras trabajaban allí, los ojos de Chell brillaban de entusiasmo, porque podía ahora dibujar y pintar todo lo que quería sin necesidad de esconderse de todos y sin tener por delante el problema de la preparación de sus propios pinceles y colores. Cuando Heidi valoró su labor y le dijo que si continuaba en esa forma, llegaría a ser seguramente un gran artista, el corazón del niño se llenó de felicidad. Solo de vez en cuando una leve sombra velaba sus ojos brillantes y una expresión de miedo aparecía en ellos. Pero cuando Heidi lo interrogaba, él se las componía para animarse y le respondía que no era nada. Después de estudiar la pintura de ciertas flores silvestres que Chell había hecho, Heidi observó: «Tu trabajo me maravilla, pero ¿por qué das a estas anémonas un rosado tan diferente del que aparece en el cuadrito que estás copiando?» «Es que conozco muy bien esas flores», replicó Chell rápidamente,
y son exactamente del color con que las he pintado, se lo aseguro. Es exactamente este color y no el que aparece en el cuadrito. Las he visto florecer muy a menudo cerca de la caverna. Hay muchísimas por aquí. Heidi sonrió. Entonces, has hecho muy bien en pintarlas así. Ya ves que ayudará muchísimo a tu trabajo el conocimiento certero que tienes de las flores. Tengo que acordarme de decirle esto al doctor. El rostro de Chell volvió a brillar de emoción, pero en el momento en que la joven mencionó al doctor, se ensombreció. Y esta vez no pudo reaccionar el chico. ¿Qué es lo que sucede?, preguntó Heidi. No tendrás inconveniente en que hable al doctor de tus pinturas, ¿verdad? No, oh no, no es eso, balbuceó Chell volviendo la cabeza. ¿Qué es entonces? Dime de una vez por todas qué es lo que te preocupa, Chell, lo urgió Heidi. Hay momentos en que me siento tan feliz que gritaría de pura alegría. Veo un cuadro entonces delante de mis ojos. Veo al doctor dejándome otra vez solo o diciéndome que nuevamente soy libre. Entonces, allí estoy, solo, forzado a tirar piedras para protegerme y escondiéndome para poder pintar. Entonces, un día, el encargado me atrapará otra vez y no habrá nadie que me defienda porque yo no pertenezco a nadie. A nadie. Entonces, todo habrá terminado, exclamó el chico en el colmo de la desesperación. Chell, exclamó Heidi tomándole la mano. Nunca debes volver a pensar en eso. Tú le perteneces al doctor. Él te ha tomado para que estés siempre con él, como si él fuera tu padre. ¿Sabes que un chico pertenece a su padre? Sí, contestó Chell en tono de duda. ¿Pero estás segura? Vamos ahora mismo a casa, replicó ella, y el doctor te lo dirá él mismo. Entonces estarás seguro, ya no tendrás que preocuparte por eso nunca más en tu vida. Cuando llegaron a la casona y el doctor aseguró a Chell que todo lo que Heidi le había contado era verdad, el chico tomó aquella mano generosa que se le había tendido y la estrujó como si no quisiera dejarla escapar. Se secó las lágrimas y levantó la mirada hacia el rostro del buen médico. Entonces, cuando alguien quiera mortificarme, puedo decir también, se lo diré a mi padre. ¿Y usted no me va a abandonar?, preguntó. El doctor lo abrazó afectuosamente y le repitió, una vez más, que desde aquel momento era su hijo y que tenía su hogar en aquella casa, con él, mientras viviera. Capítulo 18. Chell paga una deuda. La transformación de Chell dio mucho que hablar a los aldeanos por mucho tiempo. Más aún, atribuyeron a Heidi todo lo bueno y agradable que sucedía en varias millas a la redonda. No había persona en la aldea que no pensara que lo peor que le podía pasar a Dorfli era que la nueva maestra se fuera de allí. Hasta el encargado estaba convencido de esto. Hasta el final del otoño siguiente, todo marchó tan bien como hasta entonces. Chell trabajaba silenciosamente en la escuela con los otros chicos. De tal modo, le resultaba fácil a Heidi fiscalizar los progresos de su alumno. Pero éste permanecía siempre apartado, mostrándose sumamente reservado. En la clase demostraba ser tan trabajador como lo era cuando se trataba de dibujar o pintar, y muy pronto sobrepasó a todos los estudiantes que en otro tiempo se habían mofado de sus torpezas. Para Chell, el momento más feliz era el de la noche, porque entonces el doctor se sentaba junto a él y mientras pintaba o dibujaba le leía historias. Generalmente eran historias de niños pobres, como él, que se habían hecho grandes y famosos,
Le hablaba de las escuelas que había en Lausana y en París, donde prestigiosos profesores daban clases de dibujo y pintura. Los domingos Chell dejaba sus libros y sus lecciones a un lado y a menudo, después de la iglesia, él y el doctor se iban juntos al prado en lo alto de la montaña, donde las flores aún lucían. Heidi y Pedro eran los únicos en la aldea que sabían a dónde iban, y cuando pasaban el chico y su padre adoptivo, los aldeanos comentaban: "No alcanzo a comprender cómo es que semejante chiquilín vagabundo pudo haberse transformado en el más pulcro y educado muchacho de la aldea. Solo otra criatura viviente conocía aquel maravilloso jardín allá en la cumbre de la montaña, y allí iba siempre, saltando ligera para acercarse afectuosa a Chell. Era jilguero". Chell no había olvidado dónde encontrar las deliciosas hierbas y plantitas que enloquecían de gusto a la cabra. El muchachito adoraba a la vieja cabra lo mismo que si fuera un ser humano. Pero la verdad que cuando Pedro y Heidi subían también a la montaña, Jilguero sabía dividir y repartir sus afectos. Hacia el final del invierno, el doctor envió esta carta a un profesor que conocía en Frankfurt. Querido profesor, hace algún tiempo me preguntó usted si conocía a alguien que estuviera familiarizado con las flores que crecen en las alturas alpinas y que al mismo tiempo fuera lo bastante artista como para hacer las ilustraciones de su texto de botánica. Si es que aún se encuentra usted a la búsqueda de tal colaboración, me permito recomendarle a mi hijo adoptivo, Chell, que reúne todas las condiciones requeridas. No solamente posee un profundo conocimiento de las flores, sino que se descubre en él un verdadero talento artístico. Tendré sumo placer en recibir sus noticias al respecto y, entre tanto, quedo de usted su más seguro y cordial servidor, Doctor Revaux. Pocos días después llegó la respuesta, de modo que al entrar la primavera, tan pronto como aparecieron las primeras flores, el doctor envió a Chell para que seleccionara los más perfectos ejemplares de cada variedad. Cuando tuvo las flores escogidas en su poder, las fue colocando sobre un cristal y le dijo al chico que las copiara tan bien como pudiera. Algunas veces Heidi y Pedro acompañaban a Chell cuando subía hasta el prado escondido para elegir las flores que iba a dibujar y a pintar. Chell no podía decir cuáles eran los momentos más felices para él. Aquellos en que trabajaba con el doctor inclinado sobre su hombro, dirigiéndolo y ayudándolo, o aquellos en que se encontraba en lo alto del prado, que no solamente era un maravilloso refugio, sino un jardín que conocía y amaba tanto. Muy a menudo sentía el impulso de echarse al suelo y abrazar a todas las flores de una vez con los brazos extendidos. Para Heidi, aquellos paseos largos hasta el jardín encantado eran una necesidad para descansar de las tareas de la escuela. Siempre regresaba sintiéndose descansada, refrescada y más cerca de su propia infancia, de aquella infancia que había transcurrido junto a Pedro en el apacentadero. Complacía a Pedro que Jilguero lo siguiera tan a menudo. La cabra descubrió que Chell iba a la montaña todos los días, de manera que nunca faltaba para recibir el regalo de sus hierbas favoritas y después de frotarse contra las piernas de su amigo hasta que llegaba la hora del regreso. Pedro tuvo una explicación con Tony, de manera que cuando llegaban a estar a la vista de la aldea, Chell se despedía de la cabra. «Vuelve al rebaño, jilguero», solía decirle.
es mejor que te vean regresar con tus compañeras. Una tarde, cuando Chell regresaba de uno de sus viajes al Prado, el doctor le entregó un gran sobre cerrado. Chell, le dijo, ya no necesitas que yo te ayude en tu camino. Todos estos te pertenecen. Es el pago por tus hermosos trabajos. Y le mostró los billetes de banco que contenía el abultado sobre. A la vista del dinero, Chell se sintió demasiado sorprendido para hablar. Después, con una mirada de infelicidad, se alejó de la mesa. Pero Chell, ¿no estás contento de haberte ganado este dinero? Es el primer salario que has ganado, exclamó el doctor. Ya no querrá que me quede con usted ahora que gano esto, respondió Chell. En ese caso no quiero el dinero. Tú no has entendido, replicó el médico. Solamente he querido decir que nadie en la aldea te creía capaz de trabajar y ganarte el sustento. Ahora verán que puedes hacerlo. El profesor que te envía este dinero está tan complacido con tu trabajo que desea que continúes copiando flores para ilustrar sus libros. Después que salga la publicidad este primer libro, habrá otros que necesitarán ser ilustrados también, y esas ilustraciones las harás tú. Cada nuevo volumen te reportará sumas como esta. Eso es lo que me hace tan feliz. Esto pertenece a usted y a la maestra, dijo Chell señalando el dinero. Ustedes me han enseñado todo lo que sé. No, Chell, ha sido tu trabajo. Ninguno de nosotros quiere tu dinero. Guárdalo por el momento, a menos que quieras comprarte algo. ¿Hay algo que quieras hacer con esto? Sí, dijo Chell. Hay algo que quiero hacer. ¿Cuánto necesitarás? Chell pensó un momento y después anunció. Necesitaré 6 de esos billetes. El doctor se sorprendió y echó una mirada interrogativa al muchacho, pero como tenía confianza en él, decidió permitirle que gastara su dinero como le gustara. Chell tomó los billetes y salió de la casa. No muy lejos de allí, llegó a una casita que estaba en el borde de la aldea. Entró directamente a la habitación principal, que estaba vacía, puso un billete de banco sobre la mesa y gritó a la mujer que estaba en la cocina. ¡He pagado! Corriendo de una a otra, entró en 6 casas, en cada una de las cuales había recibido comida en otras épocas y hasta había dormido algunas veces. Y cuando pasó por la última casa, dejó su billete de banco y gritó, «He pagado a la comunidad toda», porque Chell no había olvidado el día en que le dijeron que era una carga para la comunidad, inútil como era, que no sabía apreciar siquiera una buena cama. Esta historia continuará. Hasta el próximo capítulo.